Buenas noches a todas, bienvenidas nuevamente a Una Joven Integral. Gracias por estar con nosotras hoy un lunes más. Retomamos iniciando el 2025 recargadas y con nuevas expectativas de parte del Señor, esperando que este año sea un año de mucha edificación y de muchos tiempos de bendición. Bueno, este año vamos a estar hablando sobre el tema que hemos decidido titular Caminando con propósito. Y bueno, ya hace unos minutos estuvimos dando un pequeño resumen de lo que vamos a hablar en este tema, pero el día de hoy es dar introducción, la idea de hoy es dar introducción a este tema, a qué nos referimos caminando con propósito y tratar de dar respuesta a una pregunta que surgió hace una semana, en donde nos preguntábamos cómo ser unas jóvenes creyentes exitosas. Vamos a hablar un poquito sobre a qué se refiere este término, si realmente es correcto abordarlo desde ese punto de vista o no, y qué nos dice el Señor en su palabra sobre el tema. Entonces, bueno, bienvenidas a todas y gracias por estar aquí. Estábamos diciendo que vamos a leer en Mateo capítulo número 6 para dar inicio a esta introducción y voy a ir diciendo nombres para que me ayuden leyendo, así que porfa, si pueden todas estar atentas a la lectura. Entonces, empezamos con Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 19 al 21 inicialmente. Angeli, ¿me colaboras, porfa? Mateo 6, 19 al 21. Dice, como título tiene el verdadero tesoro. Dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ok, muchas gracias. Entonces, hay una pregunta con la que me gustaría que empezáramos meditando. Y es, dale Natacha, gracias por avisar. Y si alguien más tiene la misma situación de Natacha, porfa escríbanlo en el chat para saber. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa para ustedes la palabra éxito? ¿O cómo podríamos definir el término éxito? Entonces, dos personas que rápidamente nos colaboran ahí para que no nos demoremos mucho, pero participemos. ¿Qué podemos definir o cómo definirían ustedes la palabra éxito? Sería como cumplir con las expectativas o metas que se tenían trazadas. Ok, cumplir con expectativas y metas satisfactoriamente podría decirse. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Una idea más? En conseguir un logro, poder alcanzar una meta. Ok, gracias Juanita, excelente. Conseguir un logro o alcanzar una meta. Siempre que hablamos de éxito solemos mencionar la palabra meta, pero el término meta habla o hace referencia o está dentro del contexto de una carrera, ¿cierto? Y en ese sentido es precisamente el tema que hemos titulado, Caminando con propósito. La vida en sí, independientemente de si la persona es creyente o no, es un camino. De hecho, la palabra siempre, bueno, habla la idea de los dos caminos, que tenemos un camino ancho y un camino angosto y que depende de nuestra decisión cuál camino elegimos, ¿cierto? Entonces, así mismo es la vida. Sea que decidamos por Cristo o no, la vida es un camino. Es decir, Dios a muchos les da un camino de 80 años para caminar, a otros les da un camino de 20 años para caminar, a otros les da un camino de 50 años para caminar. El punto es que cada año y cada vez que va pasando el tiempo, son o deberían ser más pasos que estamos acumulando en el camino de la vida. Quiero que lo hagamos de forma ilustrativa porque eso nos va a ayudar a entender un poco el tema del concepto del éxito y realmente de lo que Dios quiere que aprendamos con el hecho de hablar de caminar
con propósito. Entonces, vamos como con esa idea de que estoy caminando en un camino largo. Ya yo tomé mi decisión, sea que esté en el ancho, es decir, tras el mundo, tras las ideas de Satanás, sin aceptar a Cristo, o sea que esté en el angosto, en el que presenta más dificultades, pero que nos guía a la vida eterna, porque es en Cristo. Entonces, siempre vamos a tener esas dos opciones, no hay un camino mediano, por si acaso. Si alguna tenía la duda, no hay una posibilidad, no hay un término medio. O estamos en el ancho o estamos en el angosto, pero no podemos estar en un término medio. Entonces, quedándonos con esa ilustración, tenemos la vida y la vida es un camino. Hasta ahora yo he caminado 23 años, Angeli ha caminado 22, sí, 22 creo, y Laura ha caminado 32 y así cada una de nosotras. La pregunta es, en estos 23 años de camino que yo llevo, podría decirse que estoy en pro de la meta. Podría decirse que los pasos que he dado han sido en avanzada o he retrocedido o me he hecho a un lado o me he quedado sentada en la mitad del camino en el suelo esperando, no sé. Pero hay muchas posibilidades. El punto de reflexionar y ver en qué punto está nuestra vida, porque solamente hasta que identifiquemos ese aspecto vamos a poder entender y ver si realmente estamos caminando con propósito o no. Es decir, todo lo que vamos a seguir estudiando durante estos meses va a lograr sentido si logramos primeramente hacer esa reflexión propia de en qué punto del camino estoy. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, el Señor nos habla aquí en Mateo 6 y es bastante claro y es bastante evidente. No sé si todas habían leído este pasaje, pero en general suele ser un poco conocido. Y repito, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El término no hacer tesoros hace referencia a no almacenar. Un tesoro es algo que es valioso, un tesoro es algo que guardamos y que lo guardamos porque realmente creemos que tiene un valor alto. Porque si no, ¿para qué lo vamos a guardar? Para eso, pues lo dejamos que se dañe o que pase el tiempo ahí. O sea, no tiene tal vez la importancia para poder guardarlo. Porque si guardamos algo, si guardamos un tesoro, es porque vemos que es algo valioso para nosotros y que la pérdida de eso representaría dolor y tristeza para nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo, no almacenen cosas valiosas en la tierra, por decirlo en otras palabras, en palabras más sencillas. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra, la polilla, o sea, bueno, esos animales que dañan, o el orín hace referencia al óxido o sí, a algo que degrada, corrompen. Es decir, aquí en la tierra los tesoros o lo que querramos almacenar o que consideremos valioso y que sea de aquí, va a corromperse, sea como sea una casa, sea un carro, sea una carrera, sea incluso probablemente una relación, no sé, diferentes cosas. Y sigue diciendo, y donde ladrones minan y hurtan. Y continúa en el 20. Si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Estos dos versículos inician con un imperativo, no os hagáis. Eso quiere decir que esto no es una opción, es un mandato. Y esto quiere decir también que es algo que Dios desea que hagamos porque sabe realmente lo que va a pasar, me hago entender. Entonces, en ese sentido, está diciéndonos, si hacemos tesoros aquí en la tierra, lo que sacamos aquí se va a corromper. Si hacemos tesoros en el cielo, no va a corromperse ni va a ser hurtado. Pero decimos, bueno, listo, Señor, tenemos que hacer tesoros, ¿cierto? La vida nos lleva a hacer tesoros, es decir, a almacenar o a guardar cosas o a... Gabriela, te silenciaste. Gracias, Juanita. Creo que aquí el cursor. ¿Hasta dónde me escucharon? O sea, hasta lo último se escuchó. Ah, bueno, dale, listo. Sí, sí se escucha. Ok, gracias. Entonces decía que sí o sí hay dos opciones, o elegimos sembrar, cultivar, almacenar, guardar lo de la tierra,
o lo del cielo. Entonces sabemos que Dios no es tibio, de que a Él no le gusta nadie que sea tibio, por ende en su palabra en distintas partes vemos que o eres uno o eres lo otro, o almacenas una cosa o guardas la otra, pero no hay puntos medios. Y asimismo en este sentido. Y dice el versículo 21, que seguramente lo hemos escuchado, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo mi tesoro? ¿Qué está haciendo eso que estoy guardando? ¿Qué está haciendo eso que tiene tanto valor para mí que si lo llego a perder me va a doler profundamente, me va a entristecer, me voy a deprimir o lo que sea? Algo hay en nuestra vida porque precisamente eso es lo que seguramente está haciendo nuestra motivación para seguir. No sé si me doy a entender con esa idea, pero siempre hay algo que nos está motivando. Puede que sea algo terrenal, puede que sea algo celestial, ojalá sea algo celestial, pero puede muchas veces que no sea el caso. Pero siempre hay algo que nos motiva a seguir. Y eso que nos motiva a seguir es en lo que aquí dice, allí está mi corazón. Eso es lo que yo estoy guardando, eso es lo que no quiero perder por nada. Como les decía, puede ser mi carrera y mi trabajo y mi profesión y mis metas laborales, de estudios y demás. Puede ser mi relación de pareja, mi noviazgo, la persona en la que he depositado toda mi confianza. Puede ser mi familia, que sin ellos siento que no puedo vivir y que, mejor dicho, en fin, cantidad de cosas. O puede que todas esas cosas, evidentemente estamos en el plano terrenal. No estoy diciendo con eso que estas cosas sean malas, aclaro. Y ahora vamos a hablar un poco al respecto. O puede ser, y debería ser, porque es lo que el Señor nos está diciendo, el Señor Jesucristo en quien está depositada toda mi confianza y que perderlo para mí sería lo peor del mundo porque sé lo que eso implica y sé que me voy a perder y mi confianza está en la vida eterna y todo lo que sabemos que en la palabra nos dice. Entonces tenemos esas opciones, chicas. Y ya considerando eso, pasamos ahí mismo a unos versículos más abajo, el versículo número 24. Entonces, Yara, ¿me puedes ayudar leyendo, por fin? Sí, claro. Dale. Sería Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Gracias, Yara. Entonces, Dios y el Señor Jesucristo en sus enseñanzas nunca instó a vivir en pobreza, tampoco rechazó vivir en riqueza. Es decir, nunca instó a ninguno de los dos extremos, por decirlo de alguna forma. Es decir, no dijo, es malo si eres rico y tienes unos buenos recursos y tienes una vida cómoda y te ha ido bien laboralmente. No dijo, es malo si estás en escasez y tienes dificultades económicas y tu situación actual no es la mejor. Sencillamente él expuso lo que pasa desde ambos puntos de vista y que ambos extremos en sí mismos no representan ni humildad, ni vanagloria, ni nada parecido. Es decir, el Señor dejó indicaciones de lo que debemos hacer sin necesidad de irnos a ninguno de los dos extremos. Eso quiere decir de que no estamos diciendo con esto de que las personas que tengan buenos recursos y que sean ricas están mal, ni que las personas que estén en escasez tampoco lo sean, ni que los que podemos llegar a estar en término medio tampoco lo seamos. Sencillamente nuestra situación económica no define si estamos bien o mal en Dios, pero en lo que esté en nuestro corazón, si está en las riquezas o está en mi economía, si está mal, porque es algo terrenal. Entonces, en este caso, aparte, o sea, nos habla precisamente del contexto de las riquezas, pero podemos verlo desde todos los puntos de vista. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lo que les decía, no hay puntos medios en Dios. O eres una cosa o eres otra, o lo amas o lo desprecias. Y suena fuerte, pero es la realidad, es lo que él en su palabra nos está diciendo. Y muchas veces creo que nos cuesta, me incluyo en ello,
llevar una vida conforme a lo que el Señor desea y una disciplina espiritual, porque no lo vemos desde este punto de vista, porque no vemos lo que realmente implica no tener mi tiempo devocional, lo que realmente implica no estar en el Señor. Me voy a entender con eso. Entonces sigue diciendo, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Podría entenderse eso también como no podemos servir o buscar, desear y guardar como nuestro tesoro a Dios y al mundo. O sea, a lo que voy es que no es solo las riquezas hablando monetariamente, sino todo lo que aquí el mundo nos puede ofrecer. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos ver que no es que esté mal estar bien económicamente, no está mal de tener metas. De hecho, vamos a conversar durante el estudio en lo que vamos a ver que, bueno, que también estar sin metas en el camino es malo, porque no sabemos hacia dónde vamos, no sabemos qué está pidiendo Dios de nosotros, por ejemplo. Sino que sencillamente muchas veces depositamos más nuestra mirada en esas cosas que aquí en este mundo podemos hacer y olvidamos de quién es la vida, porque la vida no es mía, la vida es de Dios. Y era algo que mencionábamos la reunión pasada, que nos hemos acostumbrado a hablar mucho, a usar los términos yo, mío, mi, y cuando nos ponemos a mirar a la hora de la verdad, finalmente nada es de nosotros, ni siquiera los recursos materiales que tenemos, ni siquiera nuestra salud, sino que finalmente todo eso pertenece al Señor, ¿cierto? Entonces, a eso nos referimos. Lo que aquí se considera éxito, o sea, hablando del mundo, lo que se considera en el mundo éxito, ante Dios resulta irrelevante. Y pues es un poco difícil porque a veces como que, claro, estamos en este mundo, tenemos que cumplir con trabajo, tenemos que cumplir con estudios, de algo tenemos que comer, de algo que tenemos que vivir, y tenemos que hacer muchas cosas, pero es a veces complicado encontrar el equilibrio entre todas esas cosas que aquí se nos demandan porque tenemos que subsistir y el hecho de decir, debo dedicarle tiempo a Dios, el hecho de decir, debo asistir a la iglesia, estoy participando en un ministerio y debo servir y demás. Entonces, continuando con esto, vamos a leer Colosenses, un segundo y reviso, no sé si la cita que tengo ahí está correcta. Colosenses, ok, sí. Colosenses 3, 23 y 24. Sí, pensé que de pronto le había anotado mal. Entonces, ¿quién es por aquí? Danita, ¿me puedes colaborar leyendo esa cita, por favor? Colosenses 3, 23 y 24. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Gracias. Entonces, en ese sentido, para lo que el mundo se considera éxito es la fama, el dinero, los recursos materiales y físicos y demás, todas esas cosas terrenales. Pero lo que ante Dios se considera, eh, no, ni siquiera incluyen esas cosas. Que esas cosas van a llegar a nuestra vida, sí, sí van a llegar y debemos tener la confianza de que sí, porque finalmente Dios es el que nos recompensa. Pero no es mirar primero eso para poder actuar, sino actuar mirando a Dios y que por medio de ese actuar que llevemos, Dios nos recompensará. Es más o menos la idea. Entonces dice, todo lo que hay es hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces ahí surge otra pregunta. Todo lo que hoy vamos a hablar es como reflexivo, porque como decía, la idea es evaluarnos a nosotras mismas. Y la pregunta es, ¿estoy mirando más a los hombres o estoy mirando más a Dios? Con eso no me refiero a los hombres varones solamente, sino al hecho de las personas que nos rodean. Es decir, lo que estoy haciendo, me estoy levantando a las 5 de la mañana para ir al trabajo, lo estoy haciendo porque sé que Dios tiene un propósito conmigo en ese lugar donde me puso y voy a servirle a Él ahí, aunque tal vez no esté en una iglesia, porque en todo lo que hacemos podemos servirle. O lo estoy haciendo porque si no me van a regañar o
voy a ser mal vista porque soy una floja que me levanto tarde, no sé, no me entender. Entonces, en ese sentido es esto. Estoy mirando más a los hombres o estoy mirando más a Dios. Y considerando eso, es que realmente vamos a poder ver si le estamos sirviendo a Dios, recibimos la recompensa por ello. Es algo que el Señor nos promete y es algo que es seguro porque Él lo promete. O si no le estoy sirviendo a Dios en lo que estoy haciendo, sino que me estoy mirando más a mí misma, más a las personas que me rodean, a mi familia incluso, entonces probablemente ahí eso no va a recibir recompensa eterna. Seguimos, entonces, vamos a leer ahora Tito, capítulo 2. Maylin, ¿podrías ayudarnos, porfa? Tito, capítulo 2. Ya te digo el versículo exacto. Tito 2, 12 al 13. Sí, pues. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, Maylin. Entonces nos dice que, bueno, viene hablando de la gracia de Dios, de la salvación y todos los beneficios que hemos recibido por esa salvación preciosa. También habla de, o bueno, da ciertas enseñanzas acerca de cómo nos debemos conducir en la iglesia o cómo debe conducirse cada creyente. Y dice que dentro de esa gracia que hemos recibido por la salvación que el Señor Jesucristo nos dio, debemos o hemos podido aprender que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es decir, el objetivo de la vida de la joven creyente y el éxito o la clave del éxito de la joven creyente está en seguir una vida piadosa. Todo lo que vamos a hablar durante estos meses hace parte de eso. La piedad es un concepto a veces difícil de definir porque, porque es algo que tal vez no entendemos mucho. Pero yo tengo acá una, bueno, sí, como un concepto o una idea, podría decirse, del término piedad. He escuchado varias y creo que todas forman parte de eso, sino que creo que por eso es complicado definir la piedad porque está compuesto, es un concepto compuesto de muchos apartados. Pero básicamente, bueno, una vez escuché ese concepto y me pareció bueno, interesante, y sé que varios lo han escuchado, y es que ser piadosos es ser y hacer como Dios. Es decir, en nuestra persona buscar características, es decir, ser, que nos asemejen más a lo que Dios es. Y en nuestro actuar, que actuemos más como Cristo actuó. Entonces, sí, implica muchas cosas. Es bastante amplio, pero realmente el Señor deja este concepto y bueno, sería un concepto valioso que anotáramos, porque hay muchos versículos, sobre todo en las cartas de Pablo, que hacen parte de eso, hacen parte de ese concepto de piedad y nos ayudarán a entender un poquito más porque el Señor en muchas partes dice que seamos piadosas, que, que busquemos la piedad y otros conceptos similares. Y otra idea que también va relacionada con la piedad es mm, alinear las cosas que son propias de la persona a lo que Cristo es, implicando una acción directa que se relacione con ello. Es decir, si lo que yo soy y lo que se está sembrando en mi corazón está alineado a lo que Cristo es, mi actuar también va a estar alineado a eso. Es decir, puedo tener una vida piadosa en la medida que
busque parecerme al Señor Jesucristo, que finalmente también es algo a lo que el Señor nos manda en su palabra, ¿cierto? Entonces, acá nos dice que debemos renunciar a la impiedad, es decir, todo lo que sea contrario a lo que Cristo es e hizo, lo cual debemos ser e imitar. Y a los deseos mundanos, es decir, todo lo que implica nuestra carne, que siempre hay muchísimas cosas y que no podemos negar que están, o sea, sí, tenemos deseos, tenemos pasiones, tenemos sueños, tenemos metas, y que muchas veces todas esas cosas no están alineadas a Cristo y que por ende nuestro actuar tampoco está siendo alineado a lo que Él dice y es. Y nos aconseja o nos manda vivir en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces la invitación es, y todo lo que vamos a estudiar próximamente nos va a llevar a ser más sobrias, justas y piadosas. Es decir, tener un carácter o un espíritu más recatado, más acorde a lo que Dios manda, ser más justas en nuestro altar, es decir, ser más correctas en lo que hacemos y más piadosas, más alineadas a lo que Cristo es e hizo y nos manda a hacer. Entonces esa es la invitación. El verdadero éxito está en esto. Que es fácil, no lo es. Que estamos solas, tampoco, porque el Señor no está con nosotros y por eso precisamente nos pide que lo hagamos. Entonces la invitación es a esa, que podamos reflexionar y mirarnos primero a nosotras mismas, pero también ver qué desea Dios de nosotros y si realmente mi caminar hasta estos 23 años de camino que llevo está siendo con propósito, en y con propósito, o estoy detenida, caminando hacia atrás, yendo hacia otro destino o meta, o cualquiera de las otras opciones que podríamos tener. Y ya para terminar, vamos a leer Segunda de Pedro 1. ¿Quién me sigue por aquí? Hermana Erika, ¿nos podría ayudar Sí, con la señora. lectura? Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, del versículo. Ya le digo. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo 3 para tener como el contexto general hasta el versículo. Bueno, si queremos el contexto completo es un poco largo, pero realmente creo que vale la pena leerlo. Entonces sería, bueno, lea por lo pronto, por favor, del versículo 3 al versículo 7. Y 7. ya ahorita leemos el otro. Sí, del 3 al 7. Partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Muchas gracias, hermana. Bueno, vamos a leer hasta esta primera parte y ahora leemos los versículos que siguen. La segunda carta de Pedro es súper interesante. Deberíamos leerlas cada una de forma personal, porque nos dice unas verdades espirituales bastante profundas y a la vez bastante dicientes. Nos lleva como a entender mucho más de lo que ha pasado en nosotros desde que creímos en el Señor Jesucristo. Y no sé si pudimos todas de pronto comprender lo que nos leyó ahora la hermana Erika, pero es bastante profundo. Entonces, lo primero, primera idea relacionada con este pasaje de Pedro. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
es decir, tenemos un regalo inmenso, y es que todo lo que pertenece a la piedad, es decir, a lo que Dios es y hace, nos ha sido dado. Es decir, tenemos el privilegio de recibir la revelación de quién es Él y de lo que Él hace, para así nosotros poder conducirnos. Sería bastante difícil si Dios no nos hubiera revelado todas las cosas que nos reveló del Señor Jesucristo y del mismo, hablando del Padre. Pero dice después, ¿cómo pudimos recibir todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio del conocimiento de aquel que nos llamó? Es decir, el conocimiento de Cristo y aceptar la salvación y el regalo de la salvación nos lleva a entender y a recibir la piedad, por decirlo de alguna forma. Podría entenderse así, como en ese orden. Y esto nos da como bueno, así como una entrada o algo un poco superior que tal vez es difícil de entender, pero aquí nos lo dice. Y es que ahora que somos creyentes, que somos hijas de Dios y que hemos recibido todo eso que estaba oculto en Dios, ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir que somos participantes de la naturaleza divina? Que tenemos la posibilidad de tener una vida piadosa. Es decir, o sea, es algo que no es fácil, eso está clarísimo, creo yo, pero que sí está dentro de nuestras posibilidades porque hemos creído en Cristo y porque Él nos da la posibilidad de que así sea. Y no nos lo da por cualquier cosa que nosotros podamos pensar que somos, porque no es así. Es porque Él lo ha hecho en nosotros. Y dice, ¿qué implica ser participantes de la naturaleza divina? ¿O cómo podemos llegar a esa vida piadosa que nos lleva a ser participantes de la naturaleza divina? Huir de la corrupción. Dos cosas, huir de la corrupción del mundo, es decir, todo lo que implica ir detrás de nuestros deseos propios. Y segundo, poner diligencia eh, en todo, que en este caso nos indica añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Es decir, si nos damos cuenta, todas estas virtudes que aquí encontramos probablemente son cosas que nosotros reconocemos que nos cuestan o que son un poco difíciles para nosotros. O no sé para ustedes, pero por ejemplo yo veo paciencia, fe, dominio propio. Son cosas a las que Dios nos manda, pero que suelen costarnos. Entonces, en la medida que nosotros colocamos toda la diligencia, toda la disposición para añadir a nuestra vida, a lo que nosotras somos y a lo que Dios está formando en nosotras, fe, virtud, paciencia, dominio propio, amor, afecto fraternal y todo lo que aquí nos dice, en esa medida vamos a poder llegar a ser o a tener una vida que sea acorde a ser participantes de la naturaleza de la divina, perdón, naturaleza divina. Entonces dice el versículo 9, digo ahí pues yo la lectura, pero el que no tiene estas cosas, es decir, la virtud, el conocimiento, la fe, la paciencia, el dominio propio, todo lo que anteriormente se nos dijo, o sea, la persona que no tiene estas cosas, perdón, me perdí. Ok, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una vida de éxito o una joven creyente que tiene una vida exitosa es aquella que procura tener una entrada amplia y generosa al reino eterno. ¿Y cómo logramos eso? Añadiendo fe, virtud, amor, dominio propio, afecto fraternal, todo lo que anteriormente se nos dijo. Y no solamente añadirlo a nuestras vidas, sino ser diligentes en ello. Y esto es interesante porque en el tema, en la parte que vamos a hablar del tiempo, vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo estoy aprovechando mi tiempo? Realmente sí estoy siendo diligente para sembrar todas estas cosas, para acumular esos tesoros en mi corazón, o más bien estoy acumulando redes sociales, amistades que no me convienen, música que no me edifica, no sé.
cantidad de cosas que podemos mencionar. Entonces, sí, pues quería y tenía el deseo que termináramos con este pasaje de Pedro, porque es una invitación que el Señor nos hace en este 2025, chicas. Nos está dando un año más dentro de nuestro camino. Un año en el que el 31 de diciembre para mí ya no serán 23 años de carrera o de camino, sino 24. Y en el que para cada una va a ser un año más, en el que al final nos vamos a preguntar, ¿realmente este año caminé con propósito o no? ¿Realmente cumplí las metas que me puse en enero? Que solemos colocarnos muchas y al final casi nunca las cumplimos. Y así, que no necesitemos que llegue diciembre, si es que el Señor Jesucristo no ha llegado antes y nos encuentra probablemente en un estado que no le va a agradar. Pero que no esperemos a que pase todo este año y todos estos meses para darnos cuenta que no estamos caminando con propósito, sino que nos podamos dar cuenta desde ya en qué cosas estamos fallando, qué cosas nos están faltando para llevar una vida cumpliendo el propósito del Señor y qué cosas debo añadir porque tal vez hay cosas que hasta ahora no sabía, que no conocía o que no había logrado entender y que el Señor en este año nos va a mostrar por medio de este estudio y de su palabra que necesito añadir. Entonces esa era la invitación de hoy y con lo que quería que nos quedáramos y que meditáramos y pensáramos. ¿Realmente estoy caminando con propósito? ¿Realmente eso que aquí en el mundo, entre comillas, se le llama éxito, es lo que estoy viviendo? ¿O será que realmente el éxito que estoy viviendo es el éxito del cielo, por decirlo de alguna forma? ¿O será que realmente no? ¿A cuál de los dos señores estoy sirviendo? Como leíamos en Mateo, como leíamos en Colosenses, estoy haciendo las cosas para el Señor o para los hombres. Como leíamos en Tito, estoy viviendo bajo la gracia y la piedad o estoy viviendo en impiedad y deseos pecaminosos. Ese era el objetivo. Cuestionarnos, preguntarnos y partiendo de esto, empezar a tomar lo que Dios en su palabra nos quiere mostrar, que debemos añadir, que debemos cambiar, que debemos tratar. Entonces esa es la invitación, chicas. A eso nos referimos con caminar con propósito. A no buscar una vida con el éxito del mundo, sino a buscar una vida que sea conforme a lo que Dios desea. Y por último, las quería dejar con una frase que hace poco me dijeron y resonó mucho en mi corazón. Me hizo preguntarme muchas cosas y a veces eso es bueno. Porque a veces la vida la miramos como si tuviéramos 10 años más, un año más, un mes más y no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí. No sabemos si el Señor Jesucristo va a venir ahorita, en un minuto o en una hora, o dentro de un año, o en 10 o en 50. Pero que cada día podamos proponernos caminar con propósito. Creo que incluso debería ser algo que deberíamos añadir a nuestras oraciones y pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso. Y la frase dice, debes vivir una vida que el día de mañana sientas orgullo y no culpa. Debes vivir una vida que el día de mañana sientas orgullo y no culpa. Este término orgullo no hace referencia a vanagloria, este término orgullo no hace referencia a querernos exaltar y parecernos más que los demás. Sencillamente es a decir, estoy contento con lo que Dios está haciendo conmigo o me siento culpable porque no he dejado que Él haga en mí lo que Él quiere hacer. Entonces, ojalá podamos preguntarnos esto todos los días y que el Señor nos ayude. Espero que realmente haya sido de bendición la meditación de la palabra del día de hoy y que el Señor nos ayude en este año con este estudio que va a ser un reto, pero que realmente sé que el Señor va a hablar mucho a nuestros corazones. Gracias a todas y esperamos que haya sido un tiempo de mucha bendición para todas.